¿Cuántos han visto una polea? Yo he visto una polea en un museo, si no me equivoco. Ok. Bueno, si ustedes quieren ver cómo funciona la polea, es muy fácil. Nada más pongan un clavo y háganle pasar una soga. Así funciona la polea, literalmente. El clavo, la parte circular del clavo se convertiría en la polea. ¿La polea qué es? Bueno, es un cuerpo redondo por el cual pasa una cuerda. Entonces, a la polea se le llama máquina simple. ¿Por qué se le llama máquina simple? Porque tiene la capacidad de transmitir dos cosas, fuerza y movimiento. Entonces, todo cuerpo que puede transmitir una fuerza y puede producir un movimiento se llama máquina simple o simplemente máquina. Pero estas son las más simples de todas. Y la polea es una máquina simple. ¿Por qué? Bueno, quiero que piensen, que tengan claro el concepto de lo que es una máquina. Una máquina es un dispositivo que puede transmitir fuerza y puede producir un movimiento. Entonces, la polea hace las dos cosas. Transmite cuando ponen un cable alrededor de la polea, porque la polea es circular y tiene un eje fijo. La polea gira, como ustedes pueden ver aquí, está girando, gira sobre su propio eje. Entonces yo jalo la cuerda y se transmite el movimiento al cuerpo y se transmite la fuerza a través del cable. Entonces, cuando la fuerza es transmitida a través de un cable o de una cuerda, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice esa fuerza cómo se llama? ¿Quién se acuerda? Cuando una fuerza es transmitida a través de un cable, ¿cómo se llama? Voy a colocarlas aquí para que las puedan copiar. Con tiempo, eso tiene tiempo. No era el tiempo de ustedes. Se oye fuerte. A mí me parece que era el tiempo de ustedes. Yo se lo coloqué por aquí. Se llama tensión. Tensión. Wow, entonces es que es rapidito. Cuando la polea es transmitida, la polea se pone la cuerda a través de ella, la polea transmite una fuerza y produce un movimiento. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Alguien que sea tan amable que me lo lea, por favor. Esta es la primera. Voy a ir trabajando poco a poco. A ver, alguien que me lea el ejemplo. Ejemplo de las poleas. Una polea está sostenida al techo y por ella se le une una cuerda que posee dos cuerpos atados de masa, 100 kilogramos y 75 kilogramos. Determine la tensión en la cuerda y la aceleración con que se mueve el cuerpo. Muy exacto, muy facilito. Vamos a ver el modelo físico. Ahí está el modelo físico. La polea aquí está, en la parte circular. Está unida a un techo. Y a través de la polea se le hace pasar una cuerda en la cual están unidas dos masas. Perfecto. Entonces, una cosa importante, lo primerito que tenemos que hacer es determinar el movimiento. Determinar para dónde se mueve el cuerpo. Aquí es bastante fácil. La masa más grande, la de 100 kilogramos, la masa que la masa más grande, esta, la de 100 kilogramos, es la que va a determinar el movimiento. ¿Ok? Entonces, lógicamente, la masa 1 tiene 100 kilogramos, lo que va a producir, ¿qué cosa? Un peso, ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Y esto qué va a hacer? Como esta masa es mayor que esta segunda masa, esta masa es de 100 y esta masa es de 75, la masa de 100 va a jalar hacia abajo y va a hacer que este cuerpo vaya hacia abajo, pero la masa 2, ¿cómo va a ir? Si esta va hacia abajo, la masa 2 va a ir hacia arriba. Aunque la masa 2 tiene su propio peso. Miren, es muy importante que uno determine, siempre que uno va a hacer los problemas de polea, uno tiene que preguntarse hacia dónde va el movimiento del cuerpo. Eso es bien importante. Es la pregunta básica.
lo primero siempre, y para eso usamos el modelo físico, hay que determinar el movimiento. En este caso, la masa 1 va hacia abajo porque es la que tiene mayor peso. La masa 1 va hacia abajo. Aquí está. Pero al ir la masa 1 hacia abajo, como están unidos por la cuerda, la masa 2 va hacia arriba. Por lo regular, aquí siempre van a tener direcciones contrarias a los movimientos. Entonces, la masa 1 produce una tensión 1 y la masa 2 produce la misma tensión. O sea, como aquí hay una sola cuerda, no son dos cuerdas, dentro de cada una sola cuerda hay una sola tensión. Entonces me va a quedar así, más el peso 1 hacia abajo, tensión hacia arriba, peso 2 hacia abajo, tensión hacia arriba, pero ojo con el movimiento. Los movimientos van a ser en direcciones contrarias. Y entonces, al tener esto, ya yo tengo hacia dónde se mueven los cuerpos. Muy importante. El modelo físico me da esa opción. Ahora, voy inmediatamente a la tabla de datos. La masa 1 es 100 kilogramos. La masa 2 es 75 kilogramos. La aceleración me la están preguntando, no sé. Y la tensión tampoco sé cuál es. ¿Ok? Y entonces voy a empezar. Voy a empezar con el cuerpo 1. Miren que aquí pongo el diagrama del cuerpo 1 porque es bien importante esto. Habíamos dicho en el caso anterior de plano inclinado y en el caso anterior de un cuerpo que se mueve que el movimiento, cuando estamos en la ley del movimiento, el movimiento determina los signos. Entonces, ¿qué significa eso? El cuerpo 1 se está moviendo hacia abajo, significa que el peso 1 va en la dirección del movimiento, por lo cual es positivo. Y la tensión es contraria al movimiento, por lo cual es negativa. Hay que tener mucho cuidado en esto porque es la clave del problema. Entonces, ahora que ya determiné los signos en base al movimiento, voy a aplicar la ley del movimiento de Newton. En este caso, la suma de fuerzas es en Y. ¿Por qué es en Y, profesor? Porque no hay más. El cuerpo no se está moviendo en ningún otro lado. Nada más se está moviendo en el eje vertical. Así que va a ser suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración, que es la ley del movimiento de Newton. Aquí queda abreviado. Suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. Entonces, el peso es positivo porque va en la dirección del movimiento. La tensión es negativa. Tengo la masa que es de 100 kilogramos multiplicado por la aceleración. Reemplazo. Después alguien llegó. Landero. Bienvenido, Juan. Saludos. Muy bien. Suma de fuerzas en Y es masa por aceleración. La suma de fuerzas en Y es masa por aceleración. El peso es negativo. El peso es positivo porque va en la dirección del movimiento. La tensión es negativa. La masa es 100 kilogramos por la aceleración. Reemplazo. El peso 1 es 100 kilogramos por la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado menos la tensión. No sé el valor de la tensión, así que lo dejo así. Multiplicado igual a 100 kilogramos multiplicado por la aceleración. Tampoco sé el valor de la aceleración. 100 por 9.8 es 980 y kilogramos metros por segundo cuadrado es Newton. Y entonces, miren, ya me queda el modelo matemático así. 980 menos tensión igual a 100 kilogramos multiplicado por la aceleración. Ya no puedo hacer más nada aquí porque no sé la tensión y no sé la aceleración. No lo puedo resolver. Me voy al cuerpo número 2. Ojo aquí. El cuerpo número 2 va hacia arriba. Lo que significa que si yo tomo los signos en base al movimiento, la tensión va a ser positiva y el peso en este caso va a ser negativo. Es muy importante que uno tome en cuenta el movimiento.
hacia dónde va el cuerpo. Entonces, hago suma fuerza en Y, igual masa por aceleración, que es la ley del movimiento de Newton. Ahí está la abreviatura. Reemplazo. El peso es negativo porque va contrario al movimiento y la tensión es positiva. La masa es de 75 kilogramos por la aceleración. Reemplazo. Peso es masa por gravedad. Ahí está. Multiplico y me va a dar así. 75 por 9.8, 735 kilogramos por metro de segundo cuadrado Newton. La tensión es positiva y ya tengo 75 kilogramos por hora. Esta es el segundo modelo matemático. Ahora tengo dos modelos matemáticos con dos incógnitas, tensión y aceleración. ¿Cómo los resuelvo? Bueno, cuando ustedes estaban en tercer año, se utilizó un sistema que se llama sistema de ecuaciones simultáneas. Ustedes le explicaron, deben haberle explicado varios métodos para resolver ecuaciones simultáneas, pero nosotros vamos a utilizar un método que se llama método de reducción, o también se le llama el método de la suma y la resta. Inclusive algunos libros le llaman método de la adición. Entonces, el método de la reducción, ¿en qué consiste? Aquí tengo el primer modelo matemático que me salió de la primera fuerza del cuerpo número 1, las fuerzas en Y. Aquí tengo el segundo modelo matemático que me salió de la suma de fuerzas del segundo cuerpo. Ahora, ¿qué hago? Bueno, fácil. Voy a sumar. Voy a sumar ambas ecuaciones y las voy a sumar usando términos semejantes, o sea que números con números, tensiones con tensiones y aceleraciones con aceleraciones. ¿Ok? Sumo en esta dirección. Primero sumo 980 newton menos 735 newton. Allí, ¿qué se hace cuando tienen los signos contrarios? ¿Quién me dice? Brian Sánchez. ¿Qué pasa cuando tienen los signos contrarios? Se resta. Gracias, se resta, exacto. Entonces, igual pasa aquí. Aquí la tensión, una es negativa y otra es positiva. Como es la misma tensión, se eliminan las tensiones. Y aquí voy a sumar 100 kilogramos multiplicado por la aceleración más 75 kilogramos multiplicado por la aceleración. Entonces, esto me va a quedar así. 980 menos 735 me da 245 newton. Resto y pongo el signo del mayor. En este caso 980 es positivo, así que me queda positivo. La tensión negativa se cancela con la tensión positiva. Y 100 más 75 kilogramos me da 175 kilogramos multiplicado por la aceleración. ¿Ok? Y miren que ya el problema se resolvió. 175 kilogramos, este que está aquí, está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Agarro, newton es kilogramo por metro por segundo cuadrado. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a cancelar kilogramo con kilogramo y ya me quedan las unidades de aceleración. Divido 245 entre 175 y me da 1,4 metros sobre segundo cuadrado. Ese es el valor de la aceleración. Ya encontré la primera pregunta. Me están pidiendo cuál es la tensión y cuál es la aceleración. Ya hay la aceleración. Y después de eso, voy a agarrar y voy a reemplazar el valor de la aceleración en cualquiera de las ecuaciones obtenidas originalmente. Yo voy a usar la segunda ecuación esta. 735 newton más la tensión igual a 75 kilogramos A. Pude haber utilizado la otra ecuación y me iba a dar lo mismo. Agarro aquí, reemplazo por la aceleración. 75 por 1.4 me va a dar 105 y kilogramos metro por segundo cuadrado me da newton.
El 735 está restando, pasa al otro lado sumando y me va a quedar así. 105 newton más 375 newton me va a dar el valor de la tensión. 840 newton. Y listo. Resolví la situación. Hallé la tensión y hallé la aceleración. Repito todo rapidito para los que llegaron tarde como mi amigo ahí. Muy bien, estamos viendo el caso de la polea. Una polea es una máquina simple que transmite movimiento sin tener que moverse. Transmite fuerza y transmite movimiento. Entonces, en este ejemplo, es una polea que está atada al techo y tiene dos cuerpos atados. Uno de 100 y uno de 75. Y me piden que determine la tensión y la aceleración del cuerpo. Entonces, ¿yo qué hago? Muy fácil. Hago mi modelo físico. Ahí está la polea y tiene los dos cuerpos atados. Entonces, lo primero que hago es determinar la dirección del movimiento. La dirección del movimiento me lo da la masa mayor. Siempre tengo que fijarme hacia dónde va la masa mayor, que es la de 100 kilogramos. La de 100 kilogramos, la masa 1, va a ir a moverse hacia abajo, pero como está unida con la masa 2 por la cuerda, si la masa 1 se mueve hacia abajo, la masa 2 se mueve hacia arriba. Ok, aquí está el peso que empuja la masa 1 hacia abajo, el peso de la masa 2, y aquí está la tensión que se produce en la cuerda. En este caso la tensión es igual en ambos casos. Lo que va a ser diferente es hacia dónde se mueve. La masa 1 se mueve hacia abajo y la masa 2 se mueve hacia arriba. Entonces, empiezo con el cuerpo número 1. Hago suma de fuerzas en Y para el cuerpo número 1, es masa por aceleración. Reemplazo. Ahora, aquí los signos van en base al movimiento. Eso ya lo hemos dicho. El movimiento va hacia abajo. El movimiento va hacia abajo y el peso también va hacia abajo, lo que significa que el peso es positivo. La tensión es contraria al movimiento, la tensión es negativa y de ahí es que vienen estos signos. Reemplazo. Peso es 100 por 9.8 menos la tensión. La masa es 100. Multiplico y aquí tengo la primera ecuación. No puedo hacer nada sin esto. Esto es la ecuación número 1, o el primer modelo matemático. Voy al cuerpo número 2. El cuerpo número 2 se mueve hacia arriba, lo que significa que la tensión y el movimiento van en la misma dirección. Entonces la tensión es positiva y el peso es negativo. Hago suma de fuerzas en Y, masa por aceleración. Reemplazo peso en 2. Peso 2 negativo más la tensión, reemplazo y miren que aquí me queda la segunda ecuación. Solamente para recordar los factores de conversión, voy a tener dos modelos matemáticos, tiene que observar el factor de conversión, uno para cada cuerpo. ¿Y cómo los resuelvo? Bueno, los resuelvo por el método de reducción. El método de reducción consiste en sumar las dos ecuaciones. En este caso, me fío en los signos. 980 menos 735 se restan. La tensión es negativa. Ambas, una es positiva y la otra negativa, se cancelan. Y 100 más 75 es 175. Me queda así. Despejo la ecuación. 275, cancelo los kilogramos y ahí me da la aceleración. Luego esa aceleración lo voy a reemplazar, el valor que me dio de la aceleración. Son mucho más sencillas. Este valor que está aquí, lo voy a reemplazar en la ecuación número 2. ¿Por qué no en la 1, profesor? Porque yo quise la 2, podría ser en la 1 también. Me va a quedar así. La aceleración es 1.4, multiplico, me da 105 newton, los 735 están restando, pasa sumando y listo. Tengo el valor de la tensión, 840 newton. Y con eso ya hemos resuelto la situación.